de la cantidad de haitianos indocumentados en República Dominicana, vuelve y se prende de nuevo eso, de que para los haitianos la isla es de ellos y le pertenece legalmente. Cuando llega el momento de tomar la decisión de formar un Estado, había que darle un nombre. Pero antes ellos habían invadido este lado. Como yo que estaba con Francia, me les rebelé a Francia, yo tomo toda la isla. Sí, ese razonamiento está bien. Pues, está lógico, porque esa fue una guerra de negros contra blancos. Y en eso de la España boba es que entonces se da la invasión de Boyer. Hay quienes aducen que se amparaba en el Tratado de Basilea. Es un error. Y los norteamericanos no nos llaman ni Santo Domingo ni Haití, sino Hispaniola. Había una política de ocupación total. La bandera de nosotros también viene de la inspiración francesa, Sí, entonces, con claro. los colores. No, y viene de la haitiana. Si usted conoce algo de la antigua orden, por el nombre de antiguo nos preguntamos qué tan antiguo es. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias por seguirnos, como siempre, recordándoles que se suscriban a este canal, que le den al pulgar para arriba y que dejen sus comentarios. A propósito de la antigua orden dominicana, de las protestas recientes, del anuncio de deportaciones masivas y todo lo que se ha movido en República Dominicana con un tema tan viejo como el inicio de la patria, el tema haitiano. Tenemos el honor de contar con la presencia del presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, a propósito de la petición de muchos amigos de la plataforma que nos pedían tener pues a un historiador consagrado para que hablemos la verdad de lo que pasó hace ya muchos años atrás. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Colombia, por la invitación. Un placer compartir contigo. Bueno, ¿y cuánto tiempo, señores, que no nos veíamos, verdad? Bastante. Nos reunió de nuevo el tema. Pero yo a ti te veo con frecuencia. Bueno, muchas gracias, Juan Daniel. Nosotros hemos tenido la irrupción para algunos de algo que se llama la antigua orden dominicana, y por el nombre de antiguo nos preguntamos qué tan antiguo es. Pero entonces entrevistamos a un chico de 28 años que nos contó que cuando él tenía 14 años, viendo lo que estaba pasando. Cuando yo comencé con la idea, tenía que tener algunos 12 años, con el tiempo fui aprendiendo y supe que era lo que quería organizar. A los 14 ya tenía más o menos la idea. O sea, tú eres el ideólogo original de la antigua orden dominicana. Así es. Con apenas 14 años, y nos hizo toda la historia que usted puede ver ese capítulo aquí en este canal. Yo no sé si usted conoce algo de la antigua orden y si tiene alguna vinculación con las instituciones que usted ha manejado o algún acercamiento. Pero ¿a qué orden se refieren? ¿A la orden de predicadores de Santo Domingo, de donde viene el nombre de dominicano? O no sé a qué alude la persona. Muchas personas se preguntan que de dónde viene el gentilicio dominicano. Y realmente, históricamente, proviene del nombre de Santo Domingo, el nombre que se le dio primero a la ciudad que fundó Bartolomé Colón. Se le dio el nombre de Santo Domingo, y se le dio el nombre de Santo Domingo por varias cosas. Primero, el papá de los Colón se llamaba Domingo. Segundo... Yo no sabía eso. Sí. El papá de Cristóbal Colón se llamaba Domingo. Doménico Colombo. ¿Cómo? Y entonces, el santo de la orden de Santo Domingo de Guzmán, por eso... Y se dice que cuando Bartolomé llegó al lugar donde primero se erigió el pueblito de Santo Domingo, que es donde está ahora, digamos que Sanssouci, fue Domingo. Entonces le pusieron Santo Domingo, que la ciudad se movió después, en 1502, a donde ahora está la zona colonial. Hábleme un poco de la orden de Santo Domingo, bueno, antes de yo hablarle de los muchachos de la antigua orden. Bueno, la antigua orden desconozco lo que es, pero la orden de predicadores de Santo Domingo de Guzmán se llamaban dominicos o dominicanos, que son los sacerdotes, los padres que vinieron a la isla
a raíz del descubrimiento. ¿Se sabe para cuándo vinieron esas? No, esa llegaron. ¿En cuáles viajes después de la Pinta, la Niña y la Santa María? Con Colón llegaron pocos y luego llegaron antes de Obando. Entonces ahí esa orden, a la que después perteneció Las Casas cuando se hizo sacerdote, por el nombre de Domingo, de Santo Domingo, que pasó a ser el nombre de la isla. Primero fue la ciudad, pero fue tanto la fama de la ciudad de Santo Domingo en el Nuevo Mundo, que la isla que se llamó Española pasó a llamarse Isla Española de Santo Domingo. ¿Cómo para qué año? En 1550 ya se decía Isla Española de Santo Domingo. Y luego Santo Domingo solo. Y a los naturales de la isla se le llamaba dominicanos. Perdone, porque entonces hay un tema de Dominicus y Domingo del castellano al italiano. Sí, dominicos y del latín. Del latín, pero en realidad dominicano también hay quienes explican el origen, pues los perros del Señor. Lo cierto es que al que nacía en la isla de Santo Domingo le llamaban y le llamaron siempre dominicano. Y de ahí es que viene el gentilicio. ¿Desde cuándo? Desde 1620 ya hay documentos que se refieren a los naturales de la isla como dominicanos. ¿Qué estaba pasando en el 1520 del lado de la isla que ahora es Haití? Era totalmente de Santo Domingo. También eran dominicanos los que estaban ahí. Claro. Todavía no habían llegado españoles dominicanos, no. No habían llegado los africanos todavía. No, había africanos. Aquí llegaron africanos con Nicolás de Obando, y cuando comenzó la industria azucarera, a partir de 1502, 1504, cuando llega Obando, y ya para 1522 se dio la primera rebelión de negros aquí en la parte española de la isla. Hay que tener presente lo siguiente: la isla de Santo Domingo fue posesión de España desde el siglo XV, finales del siglo XV, hasta el siglo XVII, completa. En la parte que hoy es Haití, había poblaciones como Vallajá, La Yaguana, que eran poblaciones de españoles dominicanos. Y esas Perdóneme, ¿eran españoles dominicanos porque habían nacido aquí ya? Sí, claro, claro. Te estoy diciendo que ya a los naturales de la isla de Santo Domingo le llamaban dominicanos. Entonces, ¿esos primeros dominicanos eran hijos de españoles con españoles? ¿O no, ya eran hijos de españoles con indios que desaparecieron, con indígenas, de españoles con africanos, de africanos con indígenas. O sea, la mezcla que dio lugar al criollo dominicano, es una mezcla de españoles con aborígenes, de aborígenes con africanos, de españoles con africanos, de africanos. Es decir, la esencia del criollo dominicano tiene las tres culturas, las tres etnias: española, europea, africano y aborigen. Y una pregunta al margen, Juan Daniel: ¿es en la isla de Santo Domingo que empieza esta mezcolanza de razas por alguna razón, o sucedió en todos los territorios de lo que se llamó América? Porque veo que hay países que conservaron puramente, por ejemplo, tienen todavía aborígenes, claro, y países que son, por ejemplo, más puros de raza blanca, porque quizás, no sé si no se mezclaron los europeos y veo países como en el caso de Haití, que básicamente la raza es esencialmente puramente negra. ¿Por qué aquí se ligó tanto? Porque convergieron las tres etnias. Y en los otros sitios también, ¿no? Bueno, no tanto como aquí. Además que aquí los aborígenes no eran tantos como en México o como en Perú. Para ponerte dos ejemplos. Cuando Colón llega aquí, en la isla no había más de 350,000 taínos. No pasaba de ahí. 350,000. En toda la isla. Era una población, una demografía muy, muy, muy escasa.
Entonces eso fue mermando, desapareciendo, muchos de ellos emigraron, otros no resistieron el rigor del trabajo esclavo y por eso importaron negros africanos. ¿Y esos españoles se casaron o formalizaron con aborígenes o fueron...? No, era una unión libre, porque eso del matrimonio a la usanza española o cristiana, si se quiere, no lo podían implantar tan fácilmente entre aborígenes y entre africanos. Pero en realidad esa mezcla fue lo que dio lugar al criollo, que es lo que tenemos nosotros que tener pendiente. El criollo que nace en la isla de Santo Domingo es el criollo fruto de esa mezcla entre esas tres etnias. Y yo creo que nosotros dos somos un buen ejemplo de esa mezcla, ¿eh? Claro, claro. Nosotros somos ya mulatos puros. Pero nosotros dos en particular, sí, porque somos como de pelo lacio, sí, entonces somos morenos, sí, la nariz suya es más fina que la mía, pero ahí vamos. Va evolucionando y va evolucionando con el tiempo. Juan Daniel, yo quiero volver al tema de las órdenes. ¿Por qué y cómo, y explicar un poco qué era la orden de los predicadores dominicanos? ¿Cómo se constituye una orden y por qué ha tenido connotación estos muchachos vestidos de negro, con uniforme, con símbolos de bandera, que se hacen llamar la antigua orden dominicana? ¿Y qué para entender qué era eso de la orden de los predicadores dominicanos? Bueno, aquella era una orden mendicante que surgió en el medioevo. Estaban los dominicos, estaban los franciscanos, estaban los mercedarios, es decir, que vinieron todas esas órdenes aquí, eran órdenes religiosas, algunas eran órdenes con carácter militar, como por ejemplo la orden de Alcántara a la que pertenecía Nicolás de Obando, eran órdenes que en el medioevo se ocupaban de aplicar o de hacer valer sus creencias, pero si había que recurrir a la fuerza, lo hacían. Y fueron las órdenes, muchas de ellas, como los jesuitas, que actuaron en las cruzadas en defensa de la religión católica. Yo no desconozco de verdad el origen de esa orden a la que te refieres, pero en el fondo... Esos muchachos hicieron un llamado para que usted sepa. Cuando vino aquí Ángelo Vázquez, nos comentó que fue él de los primeros con ese artista que usaba la máscara en la Plaza de la Bandera, que no nos quiso decir quién fue, que empezaron con esa protesta en la Plaza de la Bandera y la gente después se vistió de negro. Luego ahora con el tema de la auditoría visual, ¿verdad? Como dice Castillo Pantaleón, de la cantidad de haitianos indocumentados en República Dominicana, vuelve y se prende de nuevo eso y han hecho dos llamados a manifestaciones aunque ya el gobierno habló de deportaciones, quitaron el director de migración, es como un movimiento patriótico, eso es lo que los muchachos tienen. Hay que tener, qué sé yo, hay que tener cuidado con el asunto de las órdenes herméticas, en realidad, por ejemplo, Duarte y la Trinitaria se inspiraron en asociaciones patrióticas secretas, herméticas, que venían de Europa. Entonces, el llamado a... Perdóneme, ¿es verdad que era mormón? Mormón no, ¿cómo que se llama? Masón. Masón, ¿es sí, verdad? Claro. ¿Duarte era masón? Sí, pero y era católico. No, en su época no había nada de contradicción. Es más, había curas católicos masones. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser masón, ser católico? Bueno, es que la masonería es una filosofía que tú podrás decir que también lo es la religión católica, no necesariamente. Pero en Europa, en la época en que Duarte va a Europa, están de moda las sociedades secretas y la masonería, tanto en Francia como en Inglaterra como en España. Y de ahí es que surgen esos movimientos revolucionarios que se oponen al absolutismo monárquico. Y entonces surgen esos movimientos. Y Duarte viene con esas ideas, pero su catolicismo no se lo quitaba a nadie. Entonces, la masonería en Santo Domingo no fue nunca perseguida
hasta que se produjo la anexión a España. Cuando vino el arzobispo Monzón, español, fue el primero en perseguir masones por razones ya religiosas. ¿Cuándo se pelean los católicos con los masones en Europa? Bueno, en Europa... ¿Pero por qué? ¿Qué contradice? Es lo que quiero entender. ¿Qué contradice una cosa y la otra? Bueno, es que son creencias muy distintas y la masonería es tan secreta que todavía hoy se dice que dos masones que no se conocen y están presentes en un salón, por la manera de saludarse saben que son masones. Y son organizaciones que yo no conozco sus interioridades. Tú tienes que ir a una logia, logia, que es algo cerrado, solamente sus miembros, pero es una filosofía existencial, cómo encaran los problemas. Y en el caso de Duarte aprendió de las logias esas ideas libertarias y en defensa del ciudadano y del individuo, que era lo que entonces estaba en boga en Europa. Usted empezó a esbozar la idea de que hay que tener cuidado con estas organizaciones y en un capítulo anterior hablábamos de los templarios para hacer... Sí, bueno, esas son órdenes herméticas del medioevo y yo digo no tener cuidado con esas órdenes, hay que tener cuidado con predicar un nacionalismo que pueda promover racismo o xenofobia. Y el problema, por ejemplo, dominico-haitiano, que tiene raíces históricas ancestrales, hay que saber enfrentarlo de una manera, digamos, que sea racional, lógica, histórica y poniendo a un lado las diferencias raciales. Mucha gente ha tenido el discurso de que nos van a borrar culturalmente, de que es una invasión pacífica, de que van a tomar la isla completa sin tirar un tiro. Usted que ha estudiado la historia, ¿vamos a por ahí? No lo percibo así actualmente. No lo percibo. Cierto es que hay una presencia bastante notoria, pero son las autoridades actuales las que deben de determinar quién está o no en una situación migratoria regular. Ese movimiento migratorio que se da a escala mundial es un problema que cada país tiene que enfrentarlo. Lo que hay que tener presente es que las relaciones históricas entre haitianos y dominicanos han tenido diferentes etapas. Por ejemplo, tiene que ver, en el siglo XIX fue fundamental, porque el mismo origen del pueblo haitiano, oponiéndose y luchando contra la opresión del amo blanco francés europeo, lo indujo a adoptar una política respecto de la isla, que fue la misma política que establecieron los franceses. Los franceses, que primero se establecieron en la parte oeste de manera ilegal frente a España, pues fue menester en el decurso de los años, en la medida en que en Europa Francia y España se enfrentaban, o Inglaterra, y una de ellas resultaba victoriosa, sus colonias, sus posesiones sufrían. Entonces, al cabo, los franceses se establecieron en lo que hoy es Haití para 1630. Hasta 1630 la isla era toda posesión de España. Y hasta 1630 se puede decir que los dominicanos ocuparon, los criollos dominicanos, estoy hablando de 10, 15 mil habitantes, no más, ocuparon la isla completa. Después hay un acontecimiento histórico que es fundamental para comprender el desarrollo de la sociedad dominicana, que fueron las devastaciones de Osorio de 1605. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que la corona española ordenó al gobernador Osorio despoblar las poblaciones que estaban donde hoy está Haití. ¿Por qué? Porque por ese lado
se llevaba a cabo un comercio de contrabando que el gobierno de Santo Domingo no podía controlar. Juan Daniel, ¿qué quedó de ese lado cuando Osorio trajo esa población para acá? Para acá. ¿Quiénes? Nadie. Ni negros, ni franceses. No, porque fueron obligados a trasladarse para la parte norte. Perdóneme, o sea, esos esclavos o descendientes. Eran los criollos. Si había esclavitud era muy poco. Pero digo yo de los africanos que estaban bueno, de aquel lado. eran ya criollos dominicanos, eran nacidos en la isla. Criollos dominicanos puros. Nacidos en la isla. De raza negra. También fueron traídos para este lado. Sí. La orden era que todos los habitantes de la parte oeste, es decir, entiéndase, la Yaguana, Vallajá, parte de Montecristi y hasta parte de Puerto Plata, fueron obligados a mudarse para más al norte y al sur, a Azua, San Juan, y se fundaron con Vallaguana y, con la Yaguana y Vallajá, los habitantes de esos dos pueblos, se fundó Vallaguana. Y con los de Montecristi, que fue poblada después, y se fundó y Puerto Plata se fundó Monte Plata. Entonces, ¿qué pasa con...? Y eso se queda deshabitado, y es lo que ocupan los franceses desde la isla de la Tortuga en 1630. ¿Y traen más africanos? Bueno, entonces ahí es, los franceses ocupan la parte oeste y desarrollan ahí ese sistema de plantaciones que le dio tanta riqueza a Francia. Y a lo largo del siglo XVII y XVIII crece exorbitantemente esa población africana que ellos traen, y ahí es donde viene, esos son los antecedentes de lo que es el pueblo haitiano. Me gusta esta historia con Juan Daniel porque hay gente que cree que todos los negros puros o negros mezclados o los que tenemos un chin más de tono en la piel, todos son porque tienen un tío haitiano. O sea, aquí hay negros puros y descendientes y criollos dominicanos, del neto criollo dominicano, que nunca sus antepasados estuvieron de aquel lado de la isla. Que estaban aquí ya porque ya los españoles trajeron sus negros también. Además, los franceses establecieron un sistema de esclavitud despiadado, naturalmente, con la ayuda de muchas etnias africanas que ni siquiera se entendían entre ellos mismos. Por eso, para poder crear un lenguaje que los comunicara a ellos, a diferencia del dominador, es que surge el creol, esa mezcolanza de lenguas, de etnias diferentes, y surge el creol. Entonces, esa masa de haitianos, que no se llaman, porque ni siquiera se llamaban haitianos. ¿Cómo se llamaba? Eran africanos que pertenecían al sistema de esclavista francés. ¿Y cómo se llamaba esa parte de la isla? Santo Domingo. Se llamaba Saint-Domingue en francés. La isla se llamaba Santo Domingo. Entonces, qué bueno que usted habla de la isla, porque aquí estamos desmontando una teoría de que para los haitianos la isla es única e indivisible, está en su constitución, y a través del tratado, que vamos a entrar ahora a los tratados, la isla es de ellos y le pertenece legalmente. Eso tiene sus raíces están en la dominación francesa. Los franceses siempre quisieron dominar la isla completa, y no solamente eso, desde que se establecieron en la parte oeste, comenzó una fricción con la parte española, dominicana ya, por más control de la línea fronteriza. Y se produjeron batallas y encuentros, como por ejemplo la batalla de la Limonade en 1691, fue una batalla cruenta donde los dominicanos contuvieron el avance francés. Y esa batalla se celebró el 21 de enero de 1691. A raíz del triunfo dominicano contra los franceses, los dominicanos comenzaron a celebrar a partir del 1692, el 21 de enero, el Día de la Altagracia, por primera vez. Entonces, ¿qué sucedía? Los franceses entonces
aspiraban a dominar la isla completa. Cuando se produce la revolución llamada haitiana, y te voy a decir por qué, uno por extensión le dice, cuando los esclavos se rebelan contra el dominio francés, esa revolución duró desde 1791 hasta 1803. Es en esa revolución donde surgen los líderes haitianos que conoceremos nosotros, Toussaint Louverture, Jacques Dessalines, Pétion, Boyer. ¿Nacieron en Francia o en Haití? No, algunos de ellos tenían una formación, pero Toussaint nació en la parte francesa. Nació... En la isla nacieron. Sí, es que fíjate cómo se llamaba la isla. Santo Domingo Español y Saint-Domingue. La isla era Santo Domingo, tanto así que la Constitución haitiana de 1804, cuando ellos adoptan el nombre de Haití, que era un nombre indígena, aborigen, taíno, no tiene nada que ver con África, pero bueno. ¿Por qué eligieron Haití? Y es verdad que así se llamaba toda la isla y no Quisqueya, bueno, que Quisqueya es un invento de los cronistas de Indias. Bueno, Quisqueya es producto de una confusión de un cronista que siguió a Marco Polo y creyó que había oído ese nombre, pero en realidad Quisqueya después devino un sinónimo de dominicano. Nosotros, sea ficticio o no, ya hoy los dominicanos nos conocemos como dominicanos o como quisqueyanos. Mira qué sencillo. Entonces, Haití, ¿hay históricamente, arqueológicamente, hay alguna demostración de que se usaba Haití? Haití era un nombre geográfico, claro. Colón dice en su diario que los aborígenes llamaban la isla Bohío o Haití. No Quisqueya. No. ¿Y de dónde salió el Quisqueya? Quisqueya está ahí en Pedro Mártir de Anglería, es el primero que lo menciona. ¿Y de dónde, cronista, ¿Y de dónde sacó Pedro ese Quisqueya? Confundido con los relatos de Marco Polo, que había llegado al Japón. Recuerda que nosotros de niños aprendíamos que Colón creyó que había llegado al Asia, que había llegado a Japón. Y él, por el Cibao, el nombre Cibao, que es un nombre que él oye de los taínos, él creía que era el Zipango del Japón. Entonces... Perdóneme, entonces el Cibao era los indígenas que decían Cibao. Sí, claro, es un nombre taíno. Muchos... Cultura con sabrosura. Hay muchos nombres taínos. Pero la I fue los españoles. La I del Cibao fue los españoles. Bueno, eso viene de Andalucía, de por ahí. El Cibao era indígena, pero la I la trajeron los españoles. Y de los portugueses que vinieron. Que hablaban con su I. Con su I, sí. ¿Vinieron portugueses, Juan Daniel? Sí, hubo de todo aquí. ¿Junto con Colón? Sí, algunos. No, en las expediciones venían. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué apellidos tenían? Están por ahí. Bueno, aquí hay apellidos portugueses. Ajá. Claro. Tú tienes, por ejemplo, los Jiménez. Yo soy Jiménez con Z, pero hay Jiménez con S. Y tú tienes que son, y eso obedece al origen portugués. Entonces, Juan Daniel, esos europeos estaban locos con esto por aquí, arrancaban todo para acá. Sí, bueno, poco a poco. Y entonces, ¿qué te decía? Estamos en Haití, que Haití... ¿Por qué los africanos o los criollos que nacieron de aquel lado eligen un nombre que ellos no tienen en su ADN? Porque ellos son puros. Nosotros no nos mezclamos, pero ellos son puros. Lo que hay que comprender en realidad la esencia de la revolución haitiana, de la revolución de los esclavos. Cuando llega el momento de tomar la decisión de formar un Estado, había que darle un nombre. Y ese nombre, ellos buscaron un nombre indígena que los diferenciara del dominador europeo. Los intelectuales que asesoraban a Dessalines, los asesoraron y les sugirieron el nombre de Haití, que era un nombre autóctono de la isla. Y ellos, los esclavos que lograron su libertad al derrotar a los franceses, tenían razón, habían nacido ya aquí, tenían un siglo
habían nacido en la isla. Juan Daniel. Y la isla se llamaba Santo Domingo. Iba a decirte que la Constitución haitiana de 1804 es muy clara, dice, el territorio de la isla que antes se llamaba Santo Domingo, o sea, ellos mismos se la quitaron, ahora se llama Haití. Entonces ellos le ponen el nombre de Haití a la isla, no a la parte francesa. Así, ¿Por qué? ellos decían que la isla, que Haití solamente tenía por límites el mar. Pero eso se le ocurría a Dessalines. No, a los ideólogos que tenía Dessalines, porque había intelectuales ya. Entonces, que estudiaron en Francia. Sí. Lo que sucede es que ellos estaban muy influenciados por la cultura francesa y la monarquía francesa decía, la Revolución Francesa crea una república que dice que la República Francesa es una e indivisible. De ahí es que viene. Y cuando Toussaint en 1801 invade la parte española de Santo Domingo, lo hace ¿en nombre de quién? En nombre de Francia, sin estar autorizado para ello, pero ocupó. Y de ahí es que surge en 1801. Entonces, aquí gobernó el hermano de él, Paul Louverture. Entonces, porque tengo una confusión, la Constitución es de 1804. Sí, que es cuando se forma el Estado. Pero antes ellos habían invadido este lado. Sí, en el 1. Entonces, cuando ellos forman su Constitución y su independencia, ya están gobernando la isla completa. No. Pudo haber sido así, pero no fue porque Toussaint unifica la isla en nombre de Francia, pero Francia ni lo había autorizado y en eso llega la expedición francesa dirigida por Victor Leclerc para recuperar la parte francesa y ocupan la parte española, pero Toussaint tiene que irse a defender la parte francesa. ¿Qué pasó? Perdón. Mira. Toussaint tiene que devolverse porque Francia vino no se devuelve. Al lado. No se devuelve. La parte española se ocupó. Incluso hay una constitución de 1801. Por Francia. La constitución de Toussaint, que rige sobre toda la isla. Porque recuerda que hay un tratado de 1795 que se llama el Tratado de Basilea, que había cedido la parte española de Santo Domingo a Francia. Ahí ese tratado quería ir, Juan Daniel. Sí. Como usted dice que no tiene Toussaint el permiso de Francia. No, permiso no, autorización no la tenía. Pero es que ya tenía el tratado. Claro. Sí, pero el tratado era muy claro. 2 más 2 dan 4. No, si pues Francia sí. por el tratado era dueña de toda la isla y él está rigiendo en el lado francés, pues vamos a tomarlo todo. Él no estaba autorizado. Además, hay una hay una guerra contra los franceses. Yo le voy a decir la lógica de él. Miren cómo es esto, miren cómo es. Miren, yo estaba con Francia es dueño de toda la isla. Como yo que estaba con Francia, me le rebelé a Francia, yo tomo toda la isla. Sí, ese razonamiento está bien. Está lógico, pero no tiene autorización. Porque Francia estaba dispuesto a soportarle su rebelión de aquel lado, pero que no le coja la isla entera. No, Francia había enviado una expedición numerosísima a cargo de Leclerc para sofocar la rebelión francesa. Entonces los haitianos le ganan a Francia ahí. Bueno, sí, terminan derrotando a Francia de aquel lado, pero ¿qué pasó de este lado? No, pero espérese, llévemelo al paso. Cuénteme de su boca. Aquí hay una serie que se llama Haití, un estado fallido en este canal, búsquelo. Por cierto, suscríbase, comparte este contenido. Estamos haciendo contenido de alto valor y contamos con su apoyo. Entonces, en esa serie que nosotros hicimos, hablábamos de que por unos mosquitos, por unas enfermedades, ¿por qué según sus estudios gana la rebelión de los esclavos, ¿cómo le gana Francia? Antes de que entremos a este lado. Bueno, es que es un proceso muy complejo. La revolución haitiana, que se le llama así ya por extensión de los esclavos, es una revolución muy compleja y uno de los fenómenos sociales, digamos, más paradigmáticos de América, porque terminó después de 14 años de lucha contra un poder superior
creando la primera república libre, negra del mundo. Todo eso es perfecto. Pero en esa guerra participaron, porque esa fue una guerra de negros contra blancos, de negros contra mulatos, porque los mulatos haitianos se oponían a los negros. Y ese es un problema que persiste todavía hoy. O sea, nosotros dos se nos envían en esa revolución. O los mulatos terminaban imponiéndose. Por eso hubo contradicciones entre Rigaud, Petion. O sea, los mulatos tienen una percepción muy diferente a los negros. O sea, era una lucha de tres. De blancos contra negros, de negros contra mulatos, de mulatos. O sea, era una lucha, pero también una lucha internacional, porque en la guerra participó España, Inglaterra. También ¿Cómo? se metió. Sí, sí. ¿En la guerra de Francia y Haití? Claro, claro. ¿Y por qué? ¿Qué tenía Inglaterra y España Bueno, que ver con ese lado? Inglaterra tenía es una cuestión geopolítica. Inglaterra ocupaba Jamaica y tenía San Kitts, algunas islitas del Caribe que todavía hasta el otro día eran británicas. España tenía la parte española, tenía Cuba, tenía Puerto Rico y España quería recuperar la parte oeste también. Toussaint luchó del lado de los españoles un tiempo y cuando se viró la tortilla se fue del lado de los esclavos. O sea que los brincos políticos no son de ahora. No, no. Eso, aquí en esta isla siempre se ha brincado la tablita. Es coyuntural, es coyuntural. Y Toussaint fue un líder extraordinario. Entonces, ¿cómo ganan por eso? ¿Porque Toussaint es un líder extraordinario? No, ¿O es no. verdad que se enfermaron los europeos? ¿Cómo es que Haití le gana? La fiebre amarilla mermó considerablemente porque los europeos venían a una región prácticamente inhóspita desde el punto de vista de la salud. Lo mismo pasó cuando la guerra restauradora. Los españoles fueron diezmados por la fiebre amarilla. Entonces, Juan Daniel, la gente gana y quedan con las armas. Eso es lo que tengo entendido. ¿Quién? Sí. Lo de aquel lado. No, los esclavos se rebelan, logran derrotar a los franceses, pero Toussaint, que ya había ocupado esta parte en el 1801, tiene que replegarse para defender el lado francés. Y de este lado, a partir de 1802, los franceses gobernaron la parte dominicana. ¿Del 802 hasta cuándo? Hasta 1808 o 9, cuando viene Sánchez Ramírez. Ese periodo se llama la era de Francia en Santo Domingo. Fue gobernado el gobernador Ferrán, muy conocido en la historia dominicana. ¿De qué logra Sánchez Ramírez y hasta que llegamos? Derrotar a los franceses y recuperar la parte de Santo Domingo español para España. Y es cuando viene el periodo llamado la España Boba. Cosas así. Y en eso de la España Boba es que entonces se da la invasión de Boyer. La invasión de Boyer se da en 1822. Pero en todo ese tiempo, del 8 al 22. Del 8 al 21 es España Boba. colonia española. España Boba. José Núñez de Cáceres se rebela contra España, proclama la independencia, que la mayoría de los historiadores ha llamado por su corta duración independencia efímera. 21 días. Duró poco. Pero no es que él proclamó la independencia efímera. Él proclamó una independencia, pero resultó efímera. Nadie entiende. Entonces llegamos al Y punto. entonces viene la ocupación militar haitiana de 1822. Llegamos al punto que quería llegar. En esta ocupación, que es el debate, ¿verdad?, de lo que hoy día todavía se discute y que hemos estudiado en capítulos anteriores, Boyer entra a esta ocupación amparado en esa constitución de que la isla es única e indivisible, amparado en ese tratado que dice que España le cede la isla a Francia. ¿Ya en qué idea? Ya yo descifré la idea de Toussaint. De Toussaint. ¿Cuál es la idea de Boyer? No, Toussaint, dicen que, bueno, a raíz del proyecto Toussaint se comienza a desarrollar la idea de la isla una e indivisible, que ya los franceses
habían instituido. Entonces, cuando Boyer viene en el 22, hay quienes aducen que se amparaba no solamente en la tesis de la una indivisible, sino en el Tratado de Basilea. Es un error, porque el Tratado de Basilea le cedió a Francia la parte española. Pero mucha gente desconoce que en 1814 se llevó a cabo el Tratado de París entre España y Francia, y Francia le devolvió a España. ¿A cambio de qué? Bueno, perdieron una guerra, lo que pasaba siempre, porque el Tratado de Basilea, España cedió la parte española del Santo Domingo porque tenía un problema de una ocupación. España había perdido parte de Cataluña y parte del País Vasco, y tenía a manos de los franceses y tenía que recuperarlo. Entonces negociaron. ¿Por qué es tan famoso el Tratado de Basilea y del Tratado de París se sabe tan poco? No se habla. Bueno, es famoso por todo lo que ello implicó, y el Tratado de París le devolvió a España la parte española. ¿Y ese documento existe? Claro, yo no me lo estoy inventando. No solamente existe, sino que en 1830 España, desde Cuba, a través de Cuba, envió aquí un emisario donde Boyer a reclamar la parte española. ¿Y Boyer qué le dijo? Bueno, lo torearon, que fue a Felipe Fernández de Castro. Es decir... Entonces, ¿cómo deja del 14 al 30? ¿Por qué espera tanto España si en el 14 por el Tratado de París la habría recuperado en papeles? ¿Cómo deja tantos años para venir a... Pero en el 14 nosotros estábamos, digamos, bajo la férula, la protección de España. Pero boba. Bueno, sí, porque España no tenía ya condiciones para estar ocupándose de sus posesiones de aquí, ultramar, y solamente le quedaban en el Caribe Puerto Rico y Cuba, que se sostenían por situaciones muy particulares. Pero el Boyer, cuando llega en el 22, bueno, pues unifica de nuevo la parte española con la francesa, con la ahora ya Haití, y lo hace invocando precisamente que no, y lo dice así un manifiesto que él publicó y una comunicación que le dirigió a Núñez de Cáceres, donde le dice que en la isla de Haití no pueden haber dos gobiernos distintos. Y le llama ya la isla de Haití porque en su constitución... Bueno, para ellos, sí, para ellos la isla es Haití. Entonces, bueno... Y te voy a decir otra cosa. No valió lo de París, a él no le valió eso. No, imagínate, ellos tenían otro problema. Mira, la constitución haitiana actual dice que la isla se llama Haití, la actual. La isla completa. Sí, la nuestra, tú sabes cómo dice, que se llama Isla de Santo Domingo, que es el nombre histórico que le corresponde a la isla. Los norteamericanos buscaron una solución intermedia que los historiadores no estamos de acuerdo, pero buscaron un nombre geográfico para la isla. Y los norteamericanos no nos llaman ni Santo Domingo ni Haití, sino Hispaniola. Desde 1933, la Sociedad Geográfica de Estados Unidos adoptó la disposición de que la isla descubierta por Colón se llama Hispaniola. Que se llamó así una vez para la corona española. Nunca se ha llamado así. No. Bueno, se llamó Española. No, Hispaniola es un término, para comenzar, latino. No castellano. No. Entonces, eso lo usó un cronista, Pedro Mártir de Anglería, en su obra Décadas, que fue escrita en latín. Pero Pedro hizo mucho lío, ese fue el de Quiqueya. Ese fue el de Quiqueya. Pero ahí está ahí. Y nosotros, de una manera, qué sé yo,
Lo hemos aceptado, pero en realidad el nombre de nosotros es Santo. No lo podemos erradicar porque es que el gentilicio, tú y yo somos dominicanos porque somos, no españoles. porque somos de Santo Domingo. No somos españoles. No. Sin embargo, si tú te das cuenta, las naves aéreas dominicanos y navales internacionales se identifican con HI y las emisoras radiales con HI. Es de Hispaniola. Ah, sí, yo no sé. HIC está transmitiendo. Ay, por eso. Es el código internacional que te hace saber que es de que Hispaniola. lo dicta Estados Unidos. Bueno, es una resolución de la Sociedad Geográfica Norteamericana. Desde el 33 nos llamamos Hispaniola. Bueno, señores, estoy ahí, saqué un dato que yo ni me lo sospechaba. Yo quiero ir, Juan Daniel, a esto de la invasión y entonces de los trinitarios y la conexión, porque ahorita hablábamos que si Duarte era masón, el tema de las órdenes, cómo se gesta en un conflicto geopolítico donde hay legalidad del Tratado de París de 1814, pero hay legalidad del Tratado de Basilea de 1630. 1795. De 1795, sí, el de Basilea. Sí, Basilea es del 1795. Pero entonces tenemos estos intelectuales de aquel lado que quieren toda la isla. Y yo no sé, me surge esta pregunta. Cuando Duarte, los trinitarios gestaron este movimiento, a diferencia de los intelectuales de Haití, ellos nunca procuraron toda la isla, porque ellos estaban claros que era de lo que sea que fuera la frontera en ese momento, a donde había criollos con esa mezcla que definimos del indio, del negro, del español. Lo que sucede es que ya el caso de Duarte es un proyecto nacional. Ya ahí estamos hablando de crear un Estado-nación, y ese Estado-nación va a crear ciudadanos. Hasta 1844 el pueblo dominicano no era más que una comunidad étnica, cultural, lingüística, compartía un idioma, compartía una historia, tenía un territorio pero no estaba definido y no éramos un Estado. Al constituirnos en Estado, ya el Estado tiene que estar dotado de constitución política, de instituciones políticas que gobiernen y rijan al colectivo, de un territorio, y ese es el proyecto de Duarte. Independencia para el colectivo que había sido contra su voluntad incorporado a la República Haitiana, porque durante los 22 años de ocupación, el proyecto de Boyer era haitianizar la isla, no era gobernar a los dominicanos y que se desarrollaran, era sencillamente hasta el punto de que se llegó a prohibir el uso del español. Se cerró la universidad, no había educación formal. ¿Y el idioma lo impuso? Bueno, impuso el idioma francés en las comunicaciones oficiales, ¿no? Pero no podía erradicar, borrar a un pueblo, a toda una cultura. Duarte tenía 25, 26 años, más o menos, o sea que él nació... Para el 44 tenía 31. Exacto, entonces cuando él nació no era Haití. Él nació en plena... España boba. España boba. Exacto, o sea, él conoció otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, la frontera, ¿quién la define? ¿Cuándo se define? ¿Quién dice hasta qué lado es para que hablemos del tema actual que es la frontera? La frontera tiene una historia muy accidentada y podríamos, para facilitar al televidente, proporcionarle una serie de fechas que son emblemáticas para tú comprender la definición fronteriza. Los primeros problemas fronterizos fueron entre franceses y españoles dominicanos. Y la división territorial original se estableció mediante, primero hubo un intento en el Tratado de Nimega de 1730 por ahí, 1678, pero el tratado clave es el Tratado de Aranjuez, que España y Francia acuerdan una división territorial de la isla para ambos. Y ese tratado estuvo en vigor
hasta 1929. Y ese es el que define la frontera, donde se está haciendo el muro, es lo que es frontera. El río Artibonito. Esa frontera estuvo dividida. Perdóneme, a esa que tenemos ahora, o no supuestamente fue que Trujillo le dio un chisma para allá. No, porque Trujillo no le dio nada. Te voy a decir, eso es un mito lo que se está... Vamos a desmontar los mitos. Sí, ¿Qué fue lo que hizo Trujillo en la frontera? Bueno, mira, la frontera entre España y Francia se definió en 1777. Dividió lo que era el territorio de Saint-Domingue con el territorio del Santo Domingo español. Esa frontera estuvo ahí hasta 1929. ¿Qué es, más o menos? El primer tratado dominico fronterizo entre República Dominicana y Haití, firmado por el presidente Horacio Vázquez. Perdóneme, ¿qué diferencia había entre los límites de la frontera de Horacio Vázquez y la del tratado de... Bueno, una sencillez, más de 6 o 7 mil kilómetros que perdimos de pueblos, porque en 1794, en medio de la revolución haitiana, Toussaint ocupó Hincha, ocupó San Rafael, ocupó San Miguel de la Atalaya, Bánica y Las Caobas. Y con el tiempo esos pueblos se quedaron del lado haitiano. En 1844, bueno, por ejemplo, los hermanos Santana, los gemelos Santana, Pedro, nacieron en Hincha. Cuando era de este lado. Cuando era dominicana. Entonces, pero eso no tiene nada que ver, bueno, se perdieron esos territorios. ¿Pero cómo se perdieron, Juan Daniel? ¿Vagancia o se haitianizó la población? Se haitianizó en 1800. Ahí voy. Se haitianizó la población de esos territorios. ¿Qué está Porque pasando? los pobladores se movieron para este lado. Pero espérenme que ahí mismo que voy. ¿Qué está pasando de Jimaní, de Dajabón a Pedernales? ¿Qué está pasando en Elías Piña? ¿Qué está pasando en Duvergé? ¿Podríamos perder esas provincias porque, según dicen, están haitianizadas? A mí no me parece. Es que en todas las poblaciones fronterizas hay un intercambio permanente entre los habitantes de ambos pueblos. Ahí están los arrayanos, como se dice. Sí, los rayanos. Y arrayanos dice el pueblo. Ese arrayano, que es por las rayas. Es por las rayas, que son de ahí. Yo no creo, no me parece que, porque en aquel entonces había una política no de Estado, sino en el caso de los franceses, había una política de ocupación total. Y los haitianos no tienen una misión de ocupación como denuncian algunos pacíficos. Yo no puedo decir, no puedo afirmar eso. Y no tengo elementos para afirmarlo, pero de todos modos sí te puedo decir que no creo que haya una política estatal en ese sentido. Ahora, hay política, esto es un juicio mío, Juan Daniel, hay política estatal donde hay Estado. No creo que Haití se esté manejando como un Estado. Cuando una mujer haitiana viene aquí, pare 8 muchachos, que lo he visto yo, porque no fue que me lo contaron, que conozco una que trabajaba en una casa que yo visité y ella se fue porque tenía 7 y tenía que completar 8 o 10, no sé cuánto quería tener. Entonces, cuando hablamos de la velocidad y la cantidad de cómo procrean, de cómo paren las mujeres haitianas, y aquí se habla de que se está consumiendo el 30% del presupuesto de salud pública, las dominicanas cada vez paren menos, tienen 1, 2 o ninguno. ¿Estamos en riesgo de ser borrados como raza en algunos años? Yo no creo. Yo no discrepo. Hay una presencia también un poco exagerada, pero hay una notoria presencia de trabajadores haitianos en diferentes puntos. Quien tiene que regular eso son las autoridades. ¿Cuándo se exageró eso, según su auditoría visual? Para citar a nuestro amigo Castillo Pantaleón. No, yo de verdad, mi auditoría visual, para poder determinar eso tiene que ser más
de idiomas, no es visual, porque por lo visual puede ser dominicano y puede ser extranjero. Yo tengo que escucharlo hablar para saber que, caramba. Pero Juan Daniel, cada vez los dominicanos, en vez de ser quizá más como nosotros dos, o como Cookie, o qué sé yo, el criollo dominicano, ¿se está cada vez pareciendo más al puro haitiano? No. Siempre tuvimos mucha población. El mulato es igual en todas partes. El mulato, que es mezcla de blanco y criollo y negro. Blanco y negro da mulato en todas partes. Hay gente que dice que el negro haitiano es diferente al negro dominicano. Usted vio la discusión con el Ministerio de la Mujer, que subió una foto con dos mujeres trabajando en un salón y se comieron al Ministerio de la Mujer. Son haitianas porque la cara de la dominicana negra no es así. Así ha estudiado la fisionomía. Sí, claro, por eso son valoraciones un poco extremistas, entintadas de discriminación. Yo no creo, hay haitianos, mulatos, como decíamos antes, los hay claros, indios, hay de todo. Hay haitianos blancos, pero la mayoría son muy puros, de raza negra, ¿no? Sí, pero nosotros somos un pueblo mestizo, nosotros somos un pueblo de cultura afrohispánica. Los dominicanos. ¿Y los haitianos? Afrofrancés, son ellos. Eso no cabe dudas. Pero mucha mezcla generalmente no hay como mucha mezcla. O sea, el pueblo haitiano es mayoritariamente negro. Es que la sociedad haitiana, los esclavos, generaron hacia el siglo XIX su propio producto, digamos, étnico. Cuando usted dijo ahorita que era una guerra de blancos, es verdad que mataron cuando la revolución de esos esclavos que mencionaba usted, es verdad que mataron a todos los mezclados, los que no eran puros negros. No. Ellos se rebelaron contra los amos, que eran los blancos franceses. Claro, mataron. En toda guerra hay ese tipo de exceso. Mataron muchos y otros se salvaron, se fueron. Y ellos lograron, incluso en su constitución, no permitían que el blanco siquiera tuviera propiedades en Haití. Tenían sus motivos. Ellos entendían que lo mismo pasó con su bandera. En la bandera haitiana, ellos tomaron la bandera francesa, que era blanco, rojo y azul, y excluyeron el blanco de la bandera francesa para la bandera haitiana, porque ellos sostenían con razón que los blancos eran la causa de todas sus desgracias. Eso hay que entenderlo. A ese nivel, el blanco eran la causa de todas sus desgracias. Entonces, si hubiéramos tenido el arroz como consumo en ese tiempo, tampoco comerían arroz porque era blanco. La bandera haitiana originalmente fue negro y rojo, y azul y rojo. Ahora volvió a ser, me parece, pero ellos lo cambiaron. Cuando Duvalier volvió a cambiarla a negro y rojo. Pero el azul y el rojo era la bandera, porque ellos le sacaron el blanco. Y luego le pusieron un escudo. Lo que es el escudo que tiene, la palma, tiene unos elementos simbólicos que para ellos tienen un valor igual que lo que tiene el escudo para nosotros. Somos dos naciones diferentes. El hecho, como somos naciones diferentes, Estados Unidos y nosotros, y Canadá y nosotros, y Cuba y nosotros. Ya que usted mencionó la bandera de nosotros también viene de la inspiración francesa, entonces, con los colores. Claro, no, y viene de la haitiana, del rojo y del azul. Duarte lo que hizo fue que buscó el blanco de nuevo y en forma de cruz lo incrustó en la bandera y dividió los colores. Tenemos que inferir que esa cruz blanca viene por su cristianismo. Claro, y lo describe así, y dice que la cruz no es símbolo de sacrificio, no es símbolo de padecimiento, sino de redención y de unidad de las razas. Fíjate que mientras en aquel lado la Constitución excluye al blanco, Duarte
lo incluye en la unidad de las razas negros, rojos, cobrizos, todo así lo dice. ¿Por qué usted dice que Duarte se inspira en la bandera haitiana y no en la francesa? Porque si la madre es la francesa, Bueno, ¿qué es referencia? que la bandera que ondeaba aquí para antes del 44 era la haitiana. Que tenía azul y rojo. Claro. Entonces era meterle la cruz en el medio y el Y, escudo sí. donde él le pone Dios, patria, libertad. Bueno, Dios, patria y libertad es el lema de los trinitarios para su proyecto nacional. Dios, patria y libertad. Que ahí hay una influencia también masónica de la libertad. A eso iba yo. Que un paréntesis le iba yo a abrir, pero usted lo abrió. Definimos la cruz como símbolo del cristianismo, la Biblia abierta en el Evangelio de Juan, y yo le quería preguntar eso, ¿qué rasgos o elementos masónicos vemos en todo lo que compuso? Porque la libertad está en el Evangelio también, ¿no? Sí, claro, pero además Duarte firmaba su nombre y ponía los 3 puntitos de los masones. ¿Cuáles son esos 3 Bueno, puntitos? ¿Como la pirámide? Ajá, invertida. Está ahí en su firma. Sí, así Sí. era. Así. Exacto, sí. Sí, Que ahí está la pirámide en el dólar americano, porque también los cristianos Sí. bautistas que fundaron Estados Unidos, no sé, usted me dirá que sabe más que yo de historia. Sí, los Y un ojo bautistas tiene también. También tiene. ¿Qué diferencia hay entre los Bueno, Illuminati y los masónicos? Yo no, ese no es el tema que yo domino, ni me puedo adentrar No se ahí. va a meter en los Illuminati, No, se lo no. dejamos a Anuel AA. Sí, no manejo esos temas esotéricos y además tengo mucho respeto por esas organizaciones. Pero los secretas. masones no, los masones era como una orden, valga la Ni redundancia. Trujillo pudo penetrar la masonería. ¿Qué quería Trujillo con los masones? No, que te quiero decir que son tan herméticos que no, tú tienes que ser masón para averiguar. ¿Tú quieres saber cómo son los masones? Tiene que ser masón. Y hay estudios interesantes. Hablamos de la bandera y las vinculaciones antes de irnos. La Constitución Dominicana, ¿en qué se parece a la haitiana? Dado que la de Haití es del 1804 y la de nosotros es de 1844. Pero tuvo varias reformas. La Constitución haitiana del 4 o del 5, perdón, que es la primera, fue reformada en 1816. Recuerda que también Haití se dividió después que fue asesinado Dessalines en 1807. Haití se dividió en una monarquía y en una república. En una gobernaba Cristóbal y en la otra Petión. Desde ahí están peleando esa gente. Están peleando. Se unificaron en el 18, cuando Boyer toma el poder, que mueren los dos, muere Cristóbal y muere después Petión. Y la Constitución fue reformada después en 1843. Y en esa reforma participaron legisladores dominicanos. ¿Es verdad que Sánchez estaba legislando de aquel lado? No, Sánchez no era legislador, eran Buenaventura Báez, Bobadilla. Porque era una sola isla. No, y nosotros, gústele o no a quien, desde 1822 a 1844 fuimos dominicanos haitianos. Entonces, Ellos no nos llamaban dominicanos. En todos los documentos ellos se referían a los hispano-haitianos. pero entonces ahí los americanos que pusieron Hispaniola tienen una referencia Bueno, de ahí. Hispaniola, Ellos decían hispano-haitiano. Sí, ¿quién? Eso que usted dice en ese documento. Sí, se referían a los hispano-haitianos. Después, en la guerra dominico-haitiana, ellos decían, ahí vienen los dominicanos con una bandera haitiana y una cruz en el centro. Porque era su bandera. Ellos la identificaban con como una su bandera. cruz en el centro. Sí. Pero en realidad... En ese mismo punto, Juan Daniel, en capítulos anteriores se habló que no fue una independencia, porque no fue una ocupación, sino que fue una separación. Ese concepto rapidito antes de irnos, ¿fue Bien. una separación de Haití o una independencia? Bueno, quien se independiza se separa.
algo tan sencillo como una pareja, los esposos, el que se independiza se separa. Entonces nos independizamos y nos separamos, pero nosotros fue en 1844 la independencia nacional. Y además... ¿La Constitución en qué se parece? ¿Hay alguna referencia? Hay elementos. ¿O es más la francesa? No, hay elementos. Bueno, francesa, pero la haitiana de 1843 hay muchos artículos que están en nuestra Constitución. Cuando Duarte da su discurso, se hunde la isla. Entonces, para Duarte también era una isla única e indivisible. Y es la pregunta que le hice ahorita. No. La independencia no incluía dominar el lado haitiano, era independizarse del lado haitiano. Nosotros queríamos formar un Estado, nuestros antepasados querían formar un Estado-nación, y para ello era menester separar, romper los vínculos de dependencia. Que quede claro, separación, independencia, viene siendo lo mismo, aunque hubo una polémica hace mucho tiempo de que separación tenía un contenido conservador y la independencia un contenido revolucionario duartiano. Nosotros rompimos los lazos de dependencia en 1844, nuestros antepasados. Nos independizamos, separados, claro que estábamos separándonos, pero estábamos independizándonos de una dominación militar, no que tampoco llamamos, aunque hay algunos representantes de sectores comerciantes del Cibao y de la zona fronteriza que sí hicieron un llamamiento a Boyer, pero la mayoría del pueblo no. Y hubo aquí rebeliones contra la dominación haitiana antes del 44. Bueno, un bonus para irnos. Duarte era hijo de padres haitianos, si usted maneja esos datos. Mella era hijo, Duarte era hijo de padres españoles puros. Duarte era hijo, su mamá era del Ceibo, de origen español. Y Mella era de padres. Eran hijos de padres dominicanos, y Sánchez también. ¿Y Sánchez era de criollo o de puramente españoles? No. O sea, eso ya los Sánchez, bueno, podrán tener. El Duarte sí era directo español. El padre de Duarte era español. Su madre tenía vínculos españoles, pero había nacido en el Ceibo. ¿Y lo de Sánchez? Son dominicanos. Padres dominicanos. Entonces Sánchez era negrito y lo pintan más claro en los dibujos. Eso en la dictadura, durante la dictadura. Ahí quiero llegar, porque hay gente que dice que si Sánchez tenía una venita. No, Sánchez era mulato, prieto. Criollo dominicano. Claro, y Mella era más o menos como nosotros. Criollo también. Sí, todos los que participaron. Y Santana, que nació ¿cómo se llama? Hincha. Hincha, era mulato. Era mulato, un mulatón. Bueno, hemos aprendido mucho de una manera muy divertida con el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, una mirada interesante. Hay cosas aquí que nunca la había oído. Yo creía que la bandera dominicana era inspiración directa de la francesa, pero decían los haitianos de la época, ahí vienen los dominicanos con una bandera haitiana con una cruz blanca en el medio. Sí, porque la primera bandera, la que ondeó en el Conde, no hubo tiempo de alternar los cuadrantes, ¿no? Y era roja y azul, con la cruz. Con la cruz en el medio. Entonces después se alternaron los colores. Que la primera era full roja arriba, y azul. La cruz y azul abajo. Pero por 2 días, después se alternaron, porque el concepto era que fueran alternados los colores. ¿Qué diferencia hay entre que estén alternados o qué? Interpretación de diseño, no creo, no hay un criterio que defina esa concepción. Gusto del que la diseñó. Muchas gracias, Juan Daniel Balcácer. Gracias a ustedes. Bueno, a petición popular, después de algunos otros contenidos vertidos aquí en Al Tanto TV, trajimos a un historiador consumado para que nos dé su versión, y ahí usted puede dejar en los comentarios qué le pareció. Por supuesto, suscríbase a este canal. Muchas gracias. Sí, gracias a ti.